Buenos días. Hoy es el comienzo de otra área de la lingüística. Vamos a empezar nuestra discusión de la sintaxis. Esta es una de las ramas principales de la lingüística y la sintaxis se enfoca en la estructura y la formación de las oraciones, es decir, cómo se combinan las palabras para formar oraciones. Y como se habrán notado, empezamos con el primer capítulo sobre fonética y fonología con unidades muy pequeñas, los sonidos individuales. Luego pasamos a la morfología, hablando de la estructura y formación de las palabras. Ahora vamos a pasar a un nivel superior, tanto a la palabra como al sonido, hablando de la combinación de palabras en oraciones. Hay algunas cosas que la sintaxis tiene que explicar y son características fundamentales del lenguaje humano. Bueno, no vamos a hablar de todas las cosas que estudia la sintaxis, pero nos vamos a enfocar en primero la recursividad, lo que significa la recursividad es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar del orden de palabras. Hablaremos de la estructura y la función de los constituyentes, es decir, grupos de palabras en una oración, y hablaremos del concepto de la ambigüedad en la interpretación de las oraciones. Dentro de estos temas generales hablaremos de algunos detalles más. Vamos a comenzar recordando lo que significa la recursividad. Les digo recordarlo porque es algo que ya hemos visto. En el primer capítulo del libro de texto, cuando estudiábamos el lenguaje humano y las características del lenguaje humano, una de las características que diferencia el lenguaje humano de otros sistemas de comunicación de los otros animales, una de esas características era la recursividad. Entonces vamos a acordarnos de lo que significa. La recursividad se refiere, y esta es una característica del lenguaje humano. Todas las lenguas tienen esta característica. La recursividad es la posibilidad de incrementar, de hacer más grande una oración. Y en teoría esto es indefinidamente. Podemos seguir haciendo más grande una oración sin parar, sin límites, utilizando mecanismos sintácticos que tenemos en nuestra lengua, en una lengua determinada. Algunos de esos mecanismos son los siguientes. La yuxtaposición. Entonces podemos poner una cosa tras otra en la forma de una lista para seguir añadiendo sin límite nuevas cosas, nuevas palabras a una oración. Otra manera de explicarlo es que no hay ninguna oración más larga. O sea que la oración no tiene límites, por lo menos en teoría, que podemos seguir hablando y hablando y hablando y añadiendo cosas a una oración sin límite, ¿no? No hay ningún final a una oración en teoría. Entonces, uno de los mecanismos que usamos dentro de lo que es la recursividad es la yuxtaposición. Entonces, un ejemplo va aquí. Se casó con una mujer inteligente, rica, fiel, educada, diligente, elegante, y podríamos seguir añadiendo adjetivo tras adjetivo a esta oración, en teoría sin límite, ¿no? Otro mecanismo sintáctico, aparte de la yuxtaposición, es el uso de las conjunciones y pero, ¿no? Podemos, y esto es lo que, por ejemplo, hacen los niños pequeños, ¿no? Cuando nos hablan, pues nos dicen una cosa tras otra, añadir hice esto, hice el otro, y luego mi mamá me dijo esto, me dijo el otro, ¿no? Aquí va otro ejemplo. Dice que le gusta Shakira y no le gusta Juanes, pero sí le gusta Maná y no sabe si ese otro grupo, o sea, podemos continuar usando las conjunciones y pero, añadiendo cosas, palabras a esta oración.
sin fin. Y finalmente, otro mecanismo sintáctico que usamos es el pronombre relativo o también llamado el complementante que para crear cláusulas subordinadas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá cree que yo pienso que él dice que ella tiene la impresión de que mi hermano opina que... Y podemos seguir así indefinidamente. Bueno, eso es la recursividad. Es una de las cosas que tiene que explicar la sintaxis. Otra cosa fundamental para la sintaxis es hablar del orden de palabras, es decir, en qué orden se colocan las palabras cuando formamos una oración. En primer lugar, los elementos que consideramos cuando hablamos del orden de palabras son tres, que son los elementos básicos en los que pensamos cuando hablamos del orden de palabras. Son los siguientes: el sujeto de la oración, el verbo de la oración y el objeto del verbo de una oración. Entonces usamos las letras S por sujeto, V por verbo y O por objeto. Entonces la pregunta es, para comenzar, ¿qué órdenes de palabras son aceptables o posibles en español? Y la respuesta a esa pregunta es que en cuanto a estos tres elementos básicos, sujeto, verbo, objeto, todos los órdenes de estos tres elementos son posibles. Entonces podemos, por ejemplo, en el primer punto, sujeto, verbo, objeto. Ese es un orden posible en español. El ejemplo ahí es Rachel. Rachel es el sujeto. Compró es el verbo. Los libros es el objeto, ¿no? Entonces el orden de palabras, pensando solamente en estos tres elementos, es S, V, O. Sin embargo, el español admite otros órdenes. Entonces podemos tener el orden objeto, V, o objeto, verbo, sujeto, como en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, ¿no? Entonces la oración es los libros, objeto, compró, el verbo, Rachel, el sujeto. Los libros los compró Rachel. Entonces no es necesario en español que el sujeto sea el primer elemento en una oración. Y todos los demás órdenes son posibles también. Número 3, los libros Rachel los compró. Está perfectamente bien. Compró los libros Rachel. Es otro orden de palabras y también en español es posible. Es gramaticalmente correcta esta oración. El penúltimo, verbo, sujeto, objeto. Compró Rachel los libros. También está bien gramaticalmente. Y sujeto, objeto, verbo. Rachel los libros los compró. Verán que tenemos que insertar un pronombre del objeto directo cuando el objeto se coloca antes del verbo. Pues esa es una regla gramatical en español, pero no cambia el hecho de que estos órdenes de los tres elementos básicos son posibles en español. Ahora, en inglés, ¿estos órdenes de palabras también son posibles en el inglés? Bueno, usando el mismo orden de estos órdenes de palabras diferentes, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Rachel bought the books. Esta oración está bien, ¿no? Es gramaticalmente correcta esa oración. El segundo, the books bought Rachel. Pues gramaticalmente está bien, pero no significa la misma cosa. Ahora son los libros los objetos que están haciendo la acción del verbo. Los libros me compran a mí, que es un poco absurdo, ¿no? No tiene sentido, significa otra cosa. No significa que yo haya comprado los libros, sino que los libros están haciendo la acción. Número 3, en inglés, the books Rachel bought. No suena muy bien, ¿verdad? Esta oración no es gramaticalmente correcta. Bought the books, Rachel. Tampoco. Bought Rachel the books. No. Rachel the books bought. Tampoco. Entonces, casi siempre en inglés, en una oración, que es una aseveración, una oración normal, el orden de palabras casi siempre va a ser sujeto,
verbo, objeto. Entonces, una gran diferencia en la sintaxis del español y del inglés es que el orden de palabras en español se considera mucho más flexible o que hay muchos órdenes de palabras posibles, mientras que el orden de palabras en inglés es mucho más rígido, que el inglés no acepta los demás órdenes que no sean sujeto, verbo, objeto. O en algunos casos sí, pero en la mayoría de las oraciones, que son aseveraciones en inglés, vamos a usar sujeto, verbo, objeto. Ahora, ¿por qué será? ¿Qué cosa o qué hecho histórico podría, o también qué hecho lingüístico o qué observación lingüística podríamos usar para explicar esta diferencia entre las dos lenguas? Pregunto, esta es una pregunta. Bueno, hay dos cosas importantes aquí. En primer lugar, en español, como saben ustedes, los verbos llevan morfología, terminaciones que indican quién es el sujeto. El verbo en español siempre concuerda con el sujeto de la oración. Y tenemos muchas terminaciones diferentes que señalan la persona. Si es la primera persona yo, pues es compré. Si es la tercera persona Rachel, compró. Si eres tú que compraste, pues compraste. Cada terminación es diferente, entonces sabemos solo por el verbo quién es el sujeto. No hay ambigüedad, no hay confusión, porque el sujeto, marcamos quién es el sujeto en el mismo verbo. Ahora, vamos a pensar en el inglés, usando el mismo verbo, to buy, bought, ¿no? En el pasado, bought. I bought, you bought, he bought, we bought, you guys bought. No hay ninguna diferencia en cuanto al verbo. El verbo es idéntico, la conjugación es idéntica para todas esas personas, primera persona, segunda persona, tercera persona. Así que sería muy confuso si, porque el verbo no nos dice quién es el sujeto. Si digo but, el sujeto podría ser yo, primera persona, podría ser tú, podría ser él, ella, ellos, ustedes, nosotros. Entonces, el verbo no nos dice nada en muchos casos en inglés sobre quién es el sujeto. Entonces, el mecanismo que usa el inglés para marcar qué sustantivo en una oración es el sujeto, el inglés suele usar el orden de palabras. El sujeto suele ser el primer elemento de la oración. Entonces, usamos la posición de estos tres elementos para que esté claro qué sustantivo es el sujeto. Porque si tomamos el ejemplo de Rachel bought the books, sabemos que Rachel es el sujeto porque está antes del verbo, viene antes del verbo, está en primera posición, antes del verbo. En el segundo ejemplo en inglés, the books bought Rachel, ya que the books, ese sustantivo, está antes del verbo, interpretamos the books, ese sustantivo, como el sujeto de esa oración. El español, como el verbo marca la persona, esa es una de las cosas que permite que el español tenga diferentes órdenes de palabras, porque no hay confusión, ya que el verbo siempre nos dice, o casi siempre, no, en pocos casos hay ambigüedad, hay confusión sobre quién es el sujeto, ya que el verbo marca con precisión quién es la persona, usando la morfología verbal. Otra cosa que quería mencionar respecto al orden de palabras, el hecho de que el orden de palabras en español sea más flexible también se debe a un hecho histórico. El latín, que es la lengua que dio lugar al español, de donde se originó el español, es en el latín también tenía muchos órdenes de palabras posibles.
Entonces, el hecho de que el español los tenga también, en parte es por la historia de la lengua. El hecho de que viene el español del latín. Bueno, entonces acabamos de decir que el orden de palabras en español es flexible, ¿no? Lo acabamos de demostrar. Sin embargo, nos podemos plantear la pregunta, entonces, ¿el orden de palabras en español es totalmente al azar? ¿Podemos poner las palabras en cualquier orden que queramos en una oración? Pregunto, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos datos para hacer observaciones sobre lo que está pasando en el idioma. Bueno, aquí tenemos una oración. Mi hermano me pide manzanas. Sabemos que mi hermano es el sujeto, pide es el verbo y el objeto directo, manzanas, objeto indirecto, me. Bueno, vamos a ver. Hasta aquí tenemos otro orden. Me pide mi hermano manzanas. Otra vez, está bien. Viene primero el verbo, pide. Mi hermano es el sujeto, manzanas es el objeto. Me pide manzanas mi hermano. Verbo, objeto, sujeto. Todavía vamos bien. Esta oración también está bien. Estas tres oraciones son gramaticalmente correctas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta oración? Hermano, me manzanas, pide mí. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Esta oración no está bien gramaticalmente hablando. Esta oración no es gramaticalmente correcta. Pero acabamos de decir que el orden de palabras es flexible en español. ¿Por qué el español no admite un orden de palabras como este? Estas observaciones que hemos hecho, viendo qué órdenes de palabras están bien, y luego este ejemplo donde vemos que el orden de palabras no es totalmente flexible, no es totalmente al azar, sino que basándonos en estas oraciones, en nuestras observaciones, tenemos que postular que tiene que haber una regla en cuanto al orden de palabras que está funcionando aquí. Que el orden de palabras no es totalmente al azar, sino que sí hay algunas regularidades, algunas reglas que sí tenemos que aplicar a la hora de colocar las palabras del español en un orden que esté gramaticalmente bien. Vamos a explicar estos datos usando el concepto de un constituyente sintáctico. Un constituyente sintáctico se refiere a un grupo de palabras que funciona como una unidad. Entonces, como vemos, hay ciertos grupos de palabras que tienen que ir juntos, que no se pueden separar ni se pueden colocar en un orden diferente. Entonces, por ejemplo, mi y hermano. Mi siempre tiene que ir antes de la palabra hermano. No podemos ni podemos separar mi de hermano, ni podemos colocar mi después de hermano. Hermano mi no tiene sentido. Siempre mi tiene que ir junto con hermano y delante de hermano. También cuando hablamos del verbo pedir, me pide, me tiene que ir con pide. No se puede separar el pronombre del objeto indirecto me del verbo. Y con un verbo conjugado, me siempre que tiene que colocarse antes del verbo conjugado. Entonces, me pide es un grupo que tiene que ir junto todo el tiempo. No se puede separar me de pide. Entonces, vamos a explicar el hecho de que parece que hay grupos de palabras que siempre tienen que ir juntos, que no se pueden separar ni se puede cambiar el orden de esos grupos. Bueno, otra vez para repetir, un constituyente sintáctico se refiere a una o más palabras que funcionan como una unidad, funcionan como un grupo, no se van a separar y no van a cambiar el orden. Entonces, dicho de otra manera, lo que está pasando aquí es en los datos que vimos, que acabamos de ver,
es que agrupamos los elementos de la oración en unidades que no son más pequeñas que la palabra ni mayores que la oración. Entonces, aquí va otro ejemplo. La oración es: por la tarde mi papá lee el periódico. Si pensamos en nuestras intuiciones sobre cómo funciona el idioma, me imagino que agruparíamos las palabras de esta manera. Primer grupo, por la tarde. Segundo grupo, mi papá. Tercer grupo, lee. Cuarto grupo, el periódico. ¿No? Sabemos, tenemos intuiciones sobre qué palabras, por nuestra experiencia en la lengua, sabemos qué palabras tienen que ir juntas con otras palabras. Entonces, por la tarde, sabemos que esta es una frase, una expresión que usamos. Por la tarde hago esto. Por la tarde fui al súper, por ejemplo, ¿no? Siempre van juntas estas palabras y no se separan ni se cambia el orden. Mi papá. Mi no se puede separar de papá. Sabemos que es un pronombre posesivo que tiene que ir con un sustantivo. El periódico. Sabemos que el artículo definido, el o la, dependiendo del género gramatical, pues siempre va junto con el sustantivo. Pues por nuestra experiencia en la lengua sabemos intuitivamente que estos son los grupos de palabras. Pero, ¿cuál sería una manera que podríamos comprobar estas agrupaciones? ¿Qué exámenes o qué herramientas tenemos para comprobar que estos grupos sean realmente grupos que funcionan como constituyentes sintácticos? Pues vamos a hablar de 3 criterios que nos van a ayudar a determinar o a darnos evidencia a favor de si un grupo de palabras es constituyente sintáctico o no, es decir, que funciona como un grupo en cuanto al orden de palabras en una oración. Los 3 criterios son los siguientes. Primero, la sustitución. Segundo, el movimiento. Y en tercer lugar, las respuestas. Vamos a hablar de cada uno de estos criterios. La sustitución, para comenzar. Si un grupo de palabras puede ser sustituido por una sola palabra, nos da evidencia de que ese grupo es constituyente. Vamos a ver algunos ejemplos. El amigo de mi padre. Pues ese es un grupo que funciona como unidad. El amigo de mi padre llegó anoche. Pensando en este criterio sustitución, ¿qué palabra, pero solo una palabra, se podría sustituir por este grupo, el amigo de mi padre? Él, ¿no? Él llegó anoche. Bueno, sustituimos, pero la oración tiene que seguir significando la misma cosa. Y en este caso sí significa la misma cosa. Usamos un pronombre en lugar de todo el sintagma nominal. En lugar del artículo, el sustantivo y una frase preposicional que está modificando al sustantivo. Él puede sustituir a todas esas palabras de el amigo de mi padre, ¿no? Otro ejemplo. Hablé con la profesora por la tarde, ¿no? ¿Podemos pensar en alguna sustitución para esta frase, por la tarde? Hablé con la profesora entonces. Entonces es una sola palabra que puede sustituir a esta frase por la tarde porque habla de una hora o un momento en el tiempo, ¿no? Entonces, then, ¿no? Entonces esa es una sustitución posible que nos ayuda a decir, si una sola palabra puede sustituir este grupo, esto nos da evidencia de que es un constituyente sintáctico. Otro ejemplo, fui a la tienda ayer. No podemos pensar en ninguna sustitución para este grupo, la tienda ayer. Ahí hay demasiadas cosas para hacer un grupo. Ayer se podría separar de la tienda. Ayer fui a la tienda. Así que no es un grupo, no es un constituyente sintáctico.
El niño comió toda la pizza. ¿Será un grupo sintáctico? En el caso de un verbo y su objeto directo, comió es el verbo, toda la pizza es el objeto directo, sí se puede sustituir con el verbo hacer y un pronombre de objeto directo. Entonces, el niño lo hizo. Esto se refiere a todo el grupo de comió toda la pizza. Y esta es una sustitución posible, válida, que podemos usar para darnos evidencia de que sí, este grupo sí es constituyente, funciona como un grupo. El segundo criterio es movimiento. Este criterio se refiere a un examen que vamos a hacerle a una oración, un grupo de palabras para ver si es constituyente, de nuevo. Entonces, si el grupo de palabras puede moverse de su posición original y se mantiene la gramaticalidad de la oración, es evidencia a favor de que sea constituyente el grupo en cuestión. Por ejemplo, tengo un examen por la mañana. Por la mañana, este es el grupo que estamos analizando, se puede mover a otra posición en la oración. Por la mañana tengo un examen. Sí, esta oración, la segunda, con otro orden de palabras, por la mañana tengo un examen, está bien, no hay ningún problema. Entonces, sí, este grupo se puede mover a otra posición en la oración. Aquí hay otra. Tengo por la mañana un examen y también está bien. Entonces, movimiento, el mover todo el grupo, pero todo el grupo en el mismo orden a otra posición en la oración, ese es el examen que nos da movimiento. Entonces, nos da evidencia otra vez a favor de si es constituyente o no un grupo, un grupo de palabras. Bueno, vamos a tratar de aplicar este criterio a la palabra un. Entonces, un será un constituyente sintáctico. Esta es la pregunta. ¿Se puede mover un a otra posición en la oración? La primera es, tengo un examen por la mañana. Está bien. La segunda, cuando hemos movido un, tengo examen por la mañana un. No está bien, no es correcta gramaticalmente esta oración. Entonces, un no es un constituyente. El tercer criterio que usamos se llama respuestas. Solo los constituyentes pueden ser respuestas aisladas a oraciones interrogativas usando los pronombres, por ejemplo, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, etc. Los pronombres interrogativos. Entonces, tomando el mismo ejemplo de antes, tengo un examen por la mañana. Por la mañana es el grupo en cuestión. Queremos saber si es un constituyente sintáctico. Entonces, la pregunta que podríamos hacer para aislar ese grupo, pero todo el grupo tiene que ser aislado por nuestra pregunta. Y como por la mañana se refiere a una hora, un momento, pues la pregunta cuándo, el pronombre cuándo es el que usaríamos. Entonces, la pregunta que hacemos para aislar a este grupo y ningún otro grupo de palabras es ¿cuándo tienes tu examen? Y si el mismo grupo es la respuesta, pero solamente ese grupo, nada más, solo el grupo, la respuesta se pregunta si puede ser ese grupo, es evidencia a favor de que el grupo sea constituyente. Entonces la pregunta, ¿cuándo tienes tu examen? La respuesta, por la mañana. Entonces, sí, este grupo, este examen de respuestas nos da evidencia de que sea constituyente este grupo. Un ejemplo que vimos antes también, el amigo de mi padre llegó anoche. Entonces, el grupo en cuestión queremos saber si el amigo de mi padre es un constituyente sintáctico. Entonces, vamos a pensar en una pregunta con un solo pronombre interrogativo que pueda aislar a este grupo solamente. Y bueno, se les habrá ocurrido tal vez el pronombre interrogativo ¿quién? ¿Quién llegó anoche? Y la respuesta es ese grupo, exactamente, el amigo de mi padre. Contesta la pregunta ¿quién? ¿No? Entonces, este grupo
hay evidencia de que este grupo sea constituyente sintáctico. Fui a Colombia en marzo. ¿Qué pregunta podríamos hacer aquí para aislar el posible grupo Colombia? ¿Dónde fuiste en marzo? ¿No? Y la respuesta es Colombia. Entonces, esto nos da evidencia otra vez de que Colombia es un constituyente sintáctico. Bueno, entonces, a la hora de analizar un grupo de palabras para determinar si es constituyente sintáctico o no, generalmente tratamos de aplicar los 3 criterios: sustitución, movimiento, respuestas. Generalmente, si todos los 3 criterios funcionan, nos dicen que sí es un constituyente sintáctico, entonces eso sería suficiente evidencia a favor de que es constituyente sintáctico. Sin embargo, a veces uno de los criterios no funciona por diferentes razones que no vamos a explicar ahora. Pero es siempre una cuestión de dar evidencia para apoyar nuestras intuiciones de que un grupo de palabras funciona como un grupo en cuanto al orden de palabras en una oración y en qué orden colocamos esas palabras a la hora de formar una oración. Bueno, después de haber visto esto, espero que y haber leído las páginas en el libro de texto, espero que se sientan preparados para ir a los ejercicios de práctica que deberían hacer en el paquete. ¿Vale? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao.